Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. La clase política en general debía tener algo más de patriota que de guerrero sin escrúpulos que solo lucha para conseguir los votos que le permitan alcanzar el ansiado poder. De hecho, está para generar paz y tranquilidad a la población y no para crisparla. Y de eso es evidente que sabe más que nadie, ya que hacer, es decir, de preocuparse por el bienestar de sus compatriotas, hace más bien poco. Esto se da especialmente entre los políticos que desarrollan sus labores a frente de partidos que no acaban de situarse o de reconocerse a sí mismos, que es donde comprobamos lo que les cuesta disimular los diferentes reveses con los que las urnas les suelen premiar. En realidad, la tarea del opositor político, además de representar una frustración escasamente asumible por quien la desempeña, independientemente de que la desarrolle en una ciudad de escasa población, que en todo un Congreso de los Diputados o en el Parlamento de su comunidad, su papel no es otro que echar por tierra lo que les proponen. Así, dará lo mismo que se trate de la subida del sueldo mínimo que del aumento de las prestaciones al mundo de los autónomos, ya que todo lo que pueda suponer un incremento de la popularidad de su oponente político debe ser rechazado, criticado y menospreciado. Y si encima le añaden que cualquiera de estas medidas supondrán el hundimiento definitivo de nuestra economía, no les digo nada cómo las recibe la ciudadanía, que anda sin sueño sobre si lo de las pensiones acabará por solucionarse o desaparecerán irremediablemente. El hecho de que la clase política viva tan alejada de la realidad social influye muy negativamente en algo tan elemental como la fórmula en la que se reparte la riqueza a través del esfuerzo que cada uno de nosotros pone o ponga a disposición del proyecto nacional o local que compartamos. Estas deficiencias de nuestros representantes, obviamente, acaban marcando distancias sobre cómo deben acogerse las demandas y quejas de quienes, entre otras cosas, soportan el peso del Estado. Visto el panorama, quizá no deberíamos preocuparnos tanto por cómo lo hacen y dedicarnos a hacer por nuestra cuenta, es decir, pasar de inactivos a activos, a demandar más que a inquirir, a exigir más que a rogar, a desarrollar nuestras inquietudes por nosotros mismos. Y dará lo mismo que esta decisión la tomemos sobre el país o sobre la ciudad en la que residimos, porque lo importante es integrarse en un proyecto común, independientemente de que cuente o no con el aval de la autoridad competente. De ser así, el papel de la oposición política dejaría de ser determinante en la vida de los ciudadanos, puesto que los proyectos serían, además de compartidos, irrenunciables. Allí donde esta forma de entender la política social se ha impuesto luego de no pocos intentos, pues todo es más sencillo, la vida más fácil y las consecuencias mucho más satisfactorias. Entre otras cosas, porque tomen nota, el papel de los políticos es el de realizadores, ya que para nada habrán participado en la confección del proyecto, que eso sí, en todo momento deberá responder a las inquietudes de los ciudadanos y será la solución a sus problemas. Ponemos de manifiesto la necesidad de que las asociaciones de nuestra ciudad, cada una de ellas jugando el papel que le corresponda, se implique en la mejora general de la ciudad, y más cuando los años nos han demostrado que nuestros representantes están necesitados de ideas que aplicar en la mejora de la vida de sus vecinos, que para eso dicen se presentan al cargo. El objetivo es ponérselo fácil, el resto vendrá solo. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Hola, buenas tardes. Iniciamos aquí este informativo de hoy, 29 de enero, miércoles, con las noticias que les habíamos adelantado en nuestros avances diarios. Y empezamos, como siempre, con nuestros titulares. Accidente en la autovía A4 a la altura de Marmolejo de un camión que volcó en la vía. Jaén registró los mejores datos del paro de los últimos años, según la encuesta de población activa. Les contamos más de la vida de Eduardo Criado de la mano de Juan Antonio Sáez Mata.
se conmemora el 20º aniversario de la Ley de Violencia de Género y por ello extraemos un extracto de la entrevista que tuvo ayer nuestra compañera Alfonsina Castillo con Micaela Navarro. En nuestra agenda les hablamos de la jornada que se está desarrollando hoy en la Cámara de Comercio de Andújar sobre mediación. ¡Comenzamos! Hoy empezamos hablando de un accidente que ocurrió ayer en la A4, kilómetro 333, sentido Córdoba, a la altura de Marmolejo. Sobre las 11 de la mañana un camión sufrió un accidente en la A4 a la altura de Marmolejo, como decimos. El conductor fue evacuado al Hospital Alto Guadalquivir, afortunadamente en estado estable. El suceso también causó un derrame de gasoil debido a la rotura de los depósitos del camión, pero los bomberos de Andújar que se desplazaron al lugar lograron controlar la situación rápidamente, evitando mayores riesgos. El tramo de la autovía estuvo cortado durante varias horas a lo largo del día, debido a las labores de retirada del camión con grúas de gran tonelaje. Una vez realizados los trabajos oportunos, se ha vuelto a abrir la autovía de manera normal. Vamos a hablarle ahora de empleo, y es que la secretaria de Empleo del Partido Socialista Obrero Español de Jaén, Yolanda Reche, valora que los 227.700 ocupados en la provincia de Jaén suponen la cifra más alta desde el año 2008, con un aumento de 7.000 personas respecto al trimestre anterior y de 1.600 personas respecto al del año pasado. El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a lograr cifras históricas en materia de ocupación y empleo en la provincia de Jaén al cierre del año 2024. Son los mejores datos de los últimos 18 años en la provincia. Tenemos 227.700 ocupados en la provincia de Jaén, que supone la cifra más alta desde el año 2008 y que contrasta con los apenas 194.000 ocupados que había en la provincia cuando gobernaba el Partido Popular. En esta misma línea, hoy tenemos 47.900 parados, que es la cifra más baja de la provincia desde el año 2007 y que contrasta también con los 112.000 parados que teníamos cuando gobernaba el Partido Popular. Sin embargo, la Junta de Andalucía sigue sin hacer ningún tipo de aportación, con un Moreno Bonilla que no pilla el paso ni con un tambor y que sigue sin comprometerse con las políticas activas de empleo. Lo último ha sido vender un plan especial de empleo que trae menos dinero para Jaén frente al que traían los gobiernos socialistas con planes ordinarios. Les hablamos ahora de Eduardo Criado, y es que en el programa de esta casa, La Tertulia de los lunes, en donde se analizan y desarrollan temas de actualidad de nuestra ciudad, se han conocido más hechos que Eduardo Criado García, recientemente nombrado hijo predilecto de Andújar, ha hecho por y para Andújar. Así, Juan Antonio Sáez Mata, amigo personal de Eduardo, contó distintos aspectos de la vida del homenajeado que se desconocen por la ciudadanía. Recordemos además que es a instancias de Izquierda Unida Podemos con Andújar con una moción por lo que se inicia el expediente de nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Andújar a Eduardo Criado. Juan Antonio Sáez Mata. Claro, nos vimos obligados desde nuestro grupo a presentar la moción para que en este caso todos los grupos municipales, fundamentalmente el mayoritario, en este caso comandado por el alcalde, pues se mojaran, porque había reticencia para... Sí, porque vosotros iniciaste el proceso en el mes de abril, más o menos, ¿no? En el mes de abril iniciamos las gestiones en diversos frentes para también garantizar en su momento, en este caso, los apoyos que se iban a tener, claro, ¿no? Entonces nos vimos obligados, ya que había mucha reticencia para dar el paso por parte de la primera autoridad municipal para el nombramiento. Y entonces la estrategia que cogimos fue presentar una moción que incluso la pusimos para que otros grupos la apoyaran y fuera firmada conjuntamente, pero al final lo hicimos nosotros solos, y en esto pues lo que hicimos es poner de cara al público a la tesitura para que el grupo mayoritario apoyara la moción, ¿no? Claro, porque si no, digamos que en fin, el no apoyarlo, el grupo que no apoyara eso quedaba un poco en evidencia. Quedaba en evidencia y efectivamente ante la opinión pública, y además lo que hacía es que diversos sectores económicos y sociales y eclesiásticos que más o menos comulgan con esa ideología, pues también las cabreaba, ¿no? Con lo cual no tuvo más remedio que aprobar por unanimidad el tema.
¿En unanimidad en qué sentido? Pues que se hizo institucional. Ya, entonces, con lo cual, incluso el alcalde, pues lo que hizo leer el acuerdo, pero no explicitó los méritos y la carrera profesional y el currículum social y eclesiástico de este hombre, ¿no? La cuestión es de que, aparte de que os he contado públicamente de las elecciones a concejales franquistas, el apoyo que se le dio desde fuera, pues también siendo ya alcalde, la verdad es que peleaba mucho, discutía mucho con los gobernadores civiles de la época, porque entonces ya sabéis que los jornaleros se juntaban en la Plaza Vieja para buscar tajos y demás, ¿no? En Andújar había temporadas que la aceituna y el algodón, fundamentalmente. Se acabó. O se iban a Francia a la manzana o al espárrago a Navarra. Entonces, claro, había mucho paro. Y este hombre lo que hacía es que ante las concentraciones que hacía, fundamentalmente Comisión Obrera, también la UGT, había dos líderes que eran Andrés Cantón Aguilera y Juan Conde González, que eran los que más o menos lideraban esas movilizaciones con la Plaza de España llena de jornaleros. Y entonces, claro, el alcalde era Eduardo Criado y lo llamaba arriba al despacho, y entre los tres llamaban al gobernador civil de la época. Y Eduardo Criado, ya sabéis que muchas veces tiene un carácter muy turbio, pues se peleaba con los gobernadores civiles y le arrancaba miles de jornales, que paliaban entre cosecha y cosecha, paliaban un poco de que esas familias del hambre, vamos, claro. Entonces lo ponía a chapar carreteras, a chapar la carretera de la Ropera, la carretera de la Virgen, a quitar, entonces había muchas tapias en Andújar de obras, a quitar los carteles que afeaban la ciudad y demás. Eso por un lado. Y por otro lado... La vivienda también, ¿no? La vivienda lo que hizo es que hizo gestiones con el Instituto Nacional de la Vivienda de entonces y consiguió pues las 500 y pico viviendas que hay en lo que hoy llamamos barriada Polígono Puerta de Madrid, que entonces eso lo construyó empresas como Dragados, Colomina, Inor y demás, ¿no? Y también propició a través de la Iglesia, del Obispado, las 200 viviendas de Cáritas, que ahí tenía mucha mano porque era el dirigente económico de la diócesis. Sí, ¿no? Fue tesorero mucho tiempo. Sí. Con lo cual esa vivienda las construyó la empresa de Vicente Laguna. O sea, que en ese momento en Andújar había unas 2.000 personas dedicadas a la construcción, directamente. ¿Qué año eran aquellos? ¿Qué puede ser? ¿Final de los 60? Años eran, no, los 60 no, no, fue 80. Alcalde a partir del 74. Fue el 74, sí. Entonces eso fue entre los del 74 hasta el 79. Entonces había mucha construcción. Es un mérito que tiene, que bregó, silencioso y demás. Y luego hay una anécdota, que eso no la contamos en el libro, la sabes también, claro, porque era el protagonista, y es que cuando lo eligieron alcalde, por parte, sabéis que los alcaldes lo elegía en este caso el ministro de la Gobernación, pues a través de los gobernadores civiles, claro. Y en este caso tiene mucha influencia también Ramón Palacio Rubio, que era alcalde de la Carolina y presidente de la Diputación, que también lo apoyó, en este caso, Algemiro Rodríguez Álvarez a Ramón Palacio. Pues le dijeron, tienes que tomar posesión con el traje de jefe local del movimiento. Claro, ya se negó en redondo. De tomar posesión con el traje... Coherente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tomó posesión con un traje civil, un traje normal, ¿no? Sí. Con lo cual era un hecho evidente. No, aquel traje gris y además con la camisa azul y todo eso, la corbata negra y todo. Exactamente. Entonces, yo recuerdo entre bastidores que el pintor Criado Sola, que entonces tuvo que ser el jefe local del movimiento, y no el mismo alcalde, que era él, porque se negó a tomar posesión con el traje de la falange. Sí, de la falange. Interesante. Interesantísimo. Luego fue el primer alcalde en España de una población más o menos importante como Andújar, una población media, de recibir en este caso oficialmente al Partido Comunista de España. Recibió al vicepresidente de las Cortes, que entonces era Ignacio Gallego, que fue un diputado de Jaén. De Jaén, claro. Efectivamente. Y en el año 79, pues resulta de que el ayuntamiento siempre ponía su caseta en el pabellón de la feria, al lado de la Fuente Sorda. Y ese año, pues nosotros hablamos con él para que nos cediera al partido. Era un año ya que el 15 de junio había sido la primera elección democrática
y el ayuntamiento anterior estaba ya que entre Pinto y Valdemoro. Y entonces aprovechamos el momento y hablamos con él y nos cedió a nosotros la caseta municipal, con la protesta lógicamente, del resto, claro. de algunos significados concejales. Hombre, no le chirriaba, ya verás. Chirriaba la cosa, pero había otros concejales que apoyaban, ¿no? Y entonces él se aventuró y nos cedió la caseta, que fue la primera caseta que un partido político hizo en Andújar, y trajimos de actuaciones a Ricardo Cantalapiedra, a Elisa Serna, a Víctor y Diego. Hombre, a ver, tenía que traer a toda la gente que madre mía convocaba. Entonces fue un éxito la caseta, y la verdad claro. se lo agradecimos, porque incluso los concejales más ultras, pues que no lo vamos a nombrar, pues claro, lo criticaron mucho en ese aspecto, ¿no? Pero él, como ha sido un hombre que siempre se ha mordado a los tiempos, ¿no? Y incluso ya sabéis que estuvo un enfrentamiento también dentro del Partido Popular, cuando era Alianza Popular, porque lo presentaron al Senado, también para contentar un poco a la familia democristiana de Óscar Alzaga. Sin embargo, le hicieron una buena gata a nivel de la provincia y a nivel de Andújar, cuando el otro candidato al Senado era Luis de Torres, ¿no? Claro. Entonces, claro, ellos, cuando Óscar Alzaga ya se integraron en el Partido Popular, con Javier Arena y demás, pues Manuel Clavero Arévalo, que había sido ministro, sí, y había sido uno de los ministros reverdes con el tema de la autonomía, defendiendo la autonomía de Andalucía, pues empezó a crear un partido andalucista, moderado, ¿sabes?, democristiano y demás, y Eduardo Criado era su representante a nivel de la provincia de Jaén, ¿no? Hay una serie de méritos, incluso a nivel de iniciativas industriales, porque él fue el que más o menos dio vida o impulsó el polígono industrial Ave María, donde incluso pues ahí instaló la fábrica de muebles de madera importante, tenía muchos trabajadores de Fabra Española, la fábrica de grifos Jaisú y varias cooperativas, ¿no? Con lo cual, cooperativas incluso pertenecientes a lo que era el Ministerio de Educación y después a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Entonces el polígono Ave María tiene su sello, hasta el nombre, no de Ave María, sí, no tiene su matiz cristiano, ¿no? Importante. Claro. Es un En otro orden de cosas, y siguiendo con los programas de esta casa, Radio Andújar, ayer en nuestro programa Verde Violeta, que dirige y presenta Alfonsina Castillo, se habló de la Ley de Violencia de Género, de la que se conmemora el 20 aniversario. Nuestra compañera tuvo una larga entrevista con Micaela Navarro, que fue una de las personas que trabajó para que esa ley saliera adelante. Micaela Navarro. A ver, primero estamos conmemorando de alguna manera el 20 aniversario de la ley. Es verdad que la ley se aprueba y empieza a ser una ley con los efectos propios de una ley desde el día 28 de diciembre del año 2004, pero es cierto también que la ley no se empezó a trabajar en ese momento, sino que la ley se empezó a trabajar allá por el año 97. Fueron muchos años de trabajo, era una reivindicación sobre todo de las organizaciones de mujeres, de muchas mujeres también a título individual. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, a Carmen Olmedo. Carmen Olmedo fue la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y como directora del instituto, en el gobierno de Andalucía había en marcha muchas medidas de atención a mujeres víctimas de violencia de género que no eran una ley porque no se habían aprobado, no tenían el efecto de una ley, pero sí de medidas de ayuda y de atención. Muchas de esas medidas, ya convertidas y con rango de ley, se incluyeron en aquella ley. Que se empezó a trabajar en el año 97. Bueno, primero, de entrada, yo en el año 97 era la responsable de igualdad del Partido Socialista a nivel nacional de España, y como responsable de igualdad del Partido Socialista, pues evidentemente tenía entre mis tareas la de coordinar
todas aquellas acciones que tuvieran algo que ver con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que tuvieran que ver con la igualdad en el empleo, con la igualdad salarial, con de alguna forma trabajar con el resto de mis compañeros y compañeras de la ejecutiva que llevaban otras áreas para que en ninguna otra área hubiera ninguna discriminación y mucho menos legal. Pero también hay veces que eliminamos las discriminaciones legales porque, entre otras cosas, nuestra Constitución las prohíbe. Nuestra Constitución del año 78 prohíbe taxativamente que pueda haber discriminación contra una mujer, pero la realidad cotidiana es que el artículo 14, que habla de esa promoción de la igualdad, o el artículo 9, que hablan de esa promoción de la igualdad y de que son los poderes públicos los que están obligados a llevarla a la práctica, pues no es tan fácil. Es más fácil cambiar una ley que articular luego todo y cada uno de los mecanismos que hagan posible que se haga realidad lo que dice esa ley, ¿no? Y, por ejemplo, claro. Un ejemplo muy claro, lo estamos viendo en estos días con la vivienda. La Constitución reconoce el derecho de las personas a tener una vivienda digna, pero eso no significa que toda persona en este momento tenga un habitáculo digno donde poder vivir. Hay quien tiene muchas, hay quien no tiene ninguna, hay quien también ha tenido alguna y no las trata como debe, o sea, que de todo hay que hablar en la vida, ¿no? Pero que no siempre aquellos derechos que nos vemos reconocidos en la Constitución se dan automáticamente. Yo diría que no siempre, sino nunca. Nunca, claro. Una cosa es que tú recojas un marco legal y otra cosa es que ese marco legal, que en este caso es la Constitución, se tiene que desarrollar a través de leyes específicas. Y en este caso, la ley contra la violencia de género no fue fácil. No fue fácil porque el Código Penal de la democracia, digamos, había empezado a funcionar 2 años antes. O sea, en el año 96 entró en vigor el Código Penal de la democracia. Por primera vez se reformaba el Código Penal que venía de la época franquista, donde no solo no se reconocía la violencia contra las mujeres, sino que de alguna manera se recomendaba o decía cómo había que reprimir a una mujer o cómo llamarla al orden sin dejar señales, sin, en fin, ese tipo de cosas que crean escuelas, porque claro, eso es más fácil eliminarlo de las leyes que eliminarlo de la mente de las personas. O sea, de alguna manera es que lo que le decían a los hombres en aquel momento es que usted está obligado a que esta señora lo obedezca de una manera u otra. Entonces, si no lo obedece por las buenas, sabe que puede... Lo mismo pasaba con los menores. Hoy está absolutamente prohibido pegar a un menor. En aquella época... Es que deberíamos hacer una vez balance de cómo han cambiado las cosas en ese aspecto, ¿no? Sí. En aquella época pegar a un menor era absolutamente normal. Absolutamente normal. Bueno, pues esa, de alguna manera, le encargaron a los padres, a los maridos, las mujeres, en definitiva, éramos así como emocionalmente un poco descontrolables, entonces ellos tenían como la obligación de controlarnos, ¿no? Bueno, pues eliminar eso de la sociología es muy complicado. Y yo recuerdo que en aquel momento, pero incluso internamente dentro del propio partido, pues había también su reticencia de decir, bueno, hay un Código Penal recién aprobado, el Código Penal atiende por igual al delito si es sobre un hombre como si es sobre una mujer, ¿qué necesidad hay de una ley? Y tuvimos que convencer a mucha gente, a muchos juristas incluso, de que la ley que hacía falta, la ley necesaria, tenía que ir dirigida más a las causas que a las consecuencias. En nuestra agenda les contamos que la mediación trata de ser un método sencillo para propiciar el acuerdo entre las partes, que tiene la misma validez que una decisión judicial, lo que supone toda una garantía para su cumplimiento, como les contamos
en ediciones anteriores de este informativo. Les decimos esto porque hoy a lo largo de la mañana se realiza una jornada sobre mediación en la sede de la Cámara de Comercio de Andújar, con la participación de profesionales de la mediación referida a las empresas. Como decimos, en la sede de la Cámara de Comercio de Andújar, en la calle Mariana Pineda. Les daremos cumplida cuenta de esta jornada en nuestros informativos de mañana jueves. En esta casa, en Radio Andújar, a las 11 de la noche tendremos un nuevo programa de Andujazz. Juanjo González nos adentra en este mundo de improvisación y artistas consagrados del mundo del jazz. Como decimos, será aquí en Radio Andújar a las 11 de la noche. Esto es todo por hoy. Les animamos a que sigan en la programación de Radio Andújar 24 horas al día, los 365 días del año. Reciban un cordial saludo y gracias por estar ahí. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.